Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Estoy súper emocionada de estar una vez más compartiendo con ustedes. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y muchísima energía. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me tiene completamente fascinada. Es de esos temas que te atrapan, que te hacen pensar, que te dejan, bueno, con ganas de saber más. Y para serles sincera, surgió de una frase que me impactó profundamente: The Method de Mir Khan es mi oportunidad. Y yo soy la oportunidad de Khan. ¡Guau! ¿Verdad que suena potente? ¿Intrigante? Y es que, a ver, ¿quién no ama un buen drama turco? Pero más allá de los romances, las traiciones y los giros inesperados que tanto nos enganchan, hay algo más profundo, ¿no creen? Hay un juego de poder, de expectativas, de destinos entrelazados. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero no solo en el contexto de la serie o de la pareja. Vamos a expandir esta idea, a analizarla desde diferentes ángulos, a cuestionarnos qué significa realmente ser la oportunidad de alguien, y cómo esto puede aplicarse a nuestras propias vidas. Así que si están listos para desentrañar este misterio, para reflexionar, y para descubrir cómo esta frase puede cambiar nuestra perspectiva, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Vamos a sumergirnos en este mundo. Empecemos por el principio, por el origen de esta frase. Para quienes no estén familiarizados, estamos hablando del fenómeno turco. Es una frase que, aunque puede tener un origen más específico en una serie o relación particular, encapsula una esencia universal, la idea de un vínculo profundo, de una conexión que define el potencial mutuo, el crecimiento compartido y el amor pasional que se refleja en una historia de amor apasionante, de esas que nos dejan suspirando y analizando cada detalle. Pero, como les decía, vamos a tomar esta idea central y la vamos a expandir. Asterisco asterisco, la semilla de la oportunidad. Un concepto más allá del romance asterisco asterisco. Pensemos en las relaciones humanas en general. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de «eres mi oportunidad»? ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien es nuestra oportunidad? La verdad, creo que esto va mucho más allá del amor romántico. Puede aplicarse a la amistad, a la familia, incluso a las relaciones laborales. Es un concepto que refleja un potencial, una esperanza, una posibilidad de cambio y crecimiento. Cuando decimos que alguien es nuestra oportunidad, estamos implícitamente reconociendo que esa persona tiene el poder de influir positivamente en nuestra vida. Que su presencia, sus acciones, sus decisiones nos abren un abanico de posibilidades que antes no existían. Es como tener una puerta abierta a un nuevo camino, a un futuro diferente, a un despertar que nos impulsa a ser mejores, a superar barreras autoimpuestas y a alcanzar metas que parecían inalcanzables. Asterisco asterisco, ¿qué implica ser la oportunidad de alguien? El peso de la responsabilidad asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué implica ser la oportunidad de alguien? Significa ser parte de su proceso, de su crecimiento, de su transformación. Significa ser un catalizador, una chispa que enciende la llama de la motivación, de la superación. Es una gran responsabilidad porque estamos influyendo en la vida de otra persona, y nuestras acciones pueden tener un impacto significativo, tanto positivo como negativo. Ser la oportunidad de alguien es, en esencia, asumir el rol de acompañante en un viaje transformador. Es estar presente en los momentos de alegría, celebrando los éxitos y logros. Pero más importante aún, es estar presente en los momentos de dificultad, ofreciendo apoyo, consuelo y aliento para superar los obstáculos. Es ser un faro en la tormenta, una voz que susurra palabras de esperanza y fortaleza cuando la persona se siente perdida o desanimada. Esta responsabilidad exige cualidades como la empatía, la paciencia y la comprensión. Es necesario aprender a escuchar activamente, a ponerse en el lugar del otro, a entender sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Es importante recordar que cada individuo es único, con sus propias experiencias y perspectivas, y que el camino hacia el crecimiento personal no es lineal ni predecible. Asterisco asterisco, la dualidad de la oportunidad, entre el amor y los desafíos asterisco asterisco. En el caso de las series turcas, y en la frase que nos ocupa, vemos a menudo esa dualidad. Por un lado, la oportunidad se presenta como un ideal romántico, una promesa de felicidad y plenitud. La posibilidad de encontrar el amor verdadero,
de construir una vida juntos, de compartir momentos inolvidables. Es la fantasía de un futuro brillante lleno de amor, risas y complicidad. Pero por otro lado, también implica desafíos, conflictos, decisiones difíciles. La oportunidad no siempre es un camino de rosas. Las relaciones humanas son complejas y dinámicas y es inevitable que surjan desacuerdos, malentendidos y momentos de crisis. Las presiones familiares, las diferencias sociales, los secretos del pasado. Todo esto forma parte de esa oportunidad. Y la pareja, el vínculo, se convierte en el refugio, en el apoyo, en el motor para seguir adelante. La serie turca, con su narrativa intensa y emocional, nos muestra cómo los personajes deben enfrentar obstáculos para mantener viva la llama del amor. A menudo deben luchar contra las expectativas de la sociedad, contra la oposición de sus familias, o contra los fantasmas del pasado. Estas luchas, aunque dolorosas, son también oportunidades para crecer, para fortalecer el vínculo y para demostrar la verdadera validez del amor. ***, ¿cómo aplicar la idea a nuestras vidas? Un manual de convivencia y crecimiento ***. Y aquí viene la pregunta clave, ¿cómo podemos aplicar esta idea a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser la oportunidad de alguien, y cómo podemos reconocer cuando alguien es nuestra oportunidad? ***, ser la oportunidad, un compromiso con el crecimiento mutuo ***. Primero, creo que es fundamental ser conscientes de la responsabilidad que conlleva. Si queremos ser la oportunidad de alguien, debemos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros, a ser empáticos, a ser comprensivos, a ser un apoyo incondicional. Debemos estar dispuestos a escuchar, a aconsejar, a ayudar a esa persona a crecer y a alcanzar sus metas. Este compromiso implica cultivar ciertas cualidades que son esenciales para construir relaciones saludables y significativas. Entre ellas destacan empatía la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y perspectivas, incluso cuando no coinciden con los nuestros. Comprensión la habilidad de aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. Comunicación la capacidad de expresar nuestros sentimientos y necesidades de forma clara y honesta, y de escuchar atentamente a la otra persona. Apoyo la disposición a brindar ayuda y aliento en los momentos difíciles, a celebrar los éxitos y a ser un hombro en el que apoyarse. Paciencia la capacidad de tolerar las diferencias, de esperar el tiempo necesario para que las cosas se desarrollen y de aceptar que el crecimiento personal lleva tiempo. Además, debemos ser honestos con nosotros mismos y con la otra persona. La oportunidad no puede basarse en mentiras, en engaños o en falsas expectativas. La honestidad es la base de cualquier relación, y es esencial para que la oportunidad se materialice. La honestidad implica ser transparente en cuanto a nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestras limitaciones. Significa no ocultar información relevante, ni tampoco tratar de ser alguien que no somos. Reconocer la oportunidad, abrirse a las posibilidades del destino ***. Segundo, para reconocer cuando alguien es nuestra oportunidad, debemos estar abiertos a las posibilidades. Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarnos, a aceptar los desafíos que se presenten. Debemos ser valientes y confiar en nuestras propias capacidades. Reconocer una oportunidad implica prestar atención a las señales que nos envía la vida. Es importante estar atentos a las personas que nos inspiran, que nos motivan, que nos desafían a ser mejores. Es necesario observar cómo nos sentimos en su presencia, si nos hacen reír, si nos hacen sentir valorados y comprendidos. Para identificar una oportunidad, podemos hacernos algunas preguntas clave. Me siento feliz y realizado en su compañía, Me siento desafiado a crecer y a mejorar, Confío en esta persona y en su capacidad para apoyarme, Me siento comprendido y aceptado tal como soy, Esta persona me inspira a ser una mejor versión de mí mismo, Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es afirmativa, es muy probable que esa persona sea nuestra oportunidad.
Sin embargo, es importante recordar que la decisión final es nuestra, y que debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad que conlleva. Y por supuesto, no debemos tener miedo al fracaso. La oportunidad no siempre se traduce en éxito. A veces el camino es difícil, y podemos encontrarnos con obstáculos que nos hagan retroceder. Pero lo importante es aprender de la experiencia, levantarnos y seguir adelante. La resiliencia es clave. El fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer nuestra determinación. Asterisco asterisco la manifestación de la oportunidad, un espectro de posibilidades asterisco asterisco. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre cómo podemos manifestar esta idea en diferentes contextos. Asterisco 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 en el ámbito romántico asterisco asterisco ser la oportunidad de alguien implica estar dispuesto a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Implica ser el compañero de vida, el confidente, el apoyo incondicional. Significa comprometerse con el crecimiento mutuo, con la superación de los obstáculos y con la construcción de un futuro juntos. Es un viaje de descubrimiento y de amor que requiere paciencia, dedicación y una profunda conexión emocional. Asterisco 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 en la amistad asterisco asterisco ser la oportunidad de alguien significa ser un amigo leal, un compañero de aventuras, alguien con quien compartir alegrías y tristezas. Significa estar presente en los momentos importantes y también en los momentos difíciles. Implica ofrecer apoyo incondicional, escuchar sin juzgar y celebrar los éxitos del otro. Es una relación basada en la confianza, el respeto y el afecto genuino. Asterisco 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 en el trabajo asterisco asterisco ser la oportunidad de alguien puede significar ser un mentor, un líder inspirador, alguien que crea oportunidades de crecimiento y desarrollo para los demás. Significa fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde todos se sientan valorados y apoyados. Es un compromiso con el desarrollo profesional y personal de los demás, ofreciendo orientación, apoyo y oportunidades para que puedan alcanzar su máximo potencial. Asterisco 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 en la familia asterisco asterisco ser la oportunidad de alguien implica ser un miembro de la familia que brinda amor, apoyo y comprensión. Significa crear un hogar seguro y acogedor, donde todos se sientan amados y aceptados. Es un compromiso con la unión familiar, con el apoyo incondicional y con la creación de un ambiente de armonía y felicidad. Implica estar presentes en los momentos de alegría y de tristeza, y ofrecer apoyo y consuelo cuando sea necesario. Asterisco asterisco el espejo de la oportunidad, reflexionando sobre el otro lado asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa cuando somos la oportunidad de alguien? ¿Cómo nos enfrentamos a esa responsabilidad? Creo que es fundamental ser conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en la vida de la otra persona. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras decisiones. Debemos ser conscientes de que estamos influyendo en su proceso, en su crecimiento, en su transformación. Ser la oportunidad de alguien también significa ser un espejo para la otra persona. Nuestras acciones, palabras y actitudes reflejan sus propias fortalezas y debilidades. Podemos ser un modelo a seguir, o un obstáculo en su camino. Por eso es crucial actuar con integridad y autenticidad. Además, es importante ser auténticos. No debemos pretender ser algo que no somos, ni tratar de encajar en un molde. Debemos ser nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. La autenticidad es la base de cualquier relación duradera. Debemos ser honestos con nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestras limitaciones. Debemos mostrar al mundo nuestra verdadera esencia, sin máscaras ni pretensiones. Y por supuesto, debemos estar dispuestos a aceptar los desafíos. La oportunidad no siempre es fácil. A veces la otra persona puede tener dificultades, miedos, inseguridades. Debemos estar preparados para afrontar estos desafíos juntos, para apoyarlos, para animarlos. Debemos ser pacientes, comprensivos y estar dispuestos a ofrecer nuestro apoyo incondicional. En definitiva, ser la oportunidad de alguien es una hermosa responsabilidad. Es una oportunidad para crecer, para aprender, para amar. Es una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de otra persona. Es una responsabilidad que exige compromiso, dedicación y una profunda conexión emocional. Asterisco asterisco el legado de la oportunidad, un llamado a la acción asterisco asterisco.
Así que amigos, espero que este vídeo les haya hecho reflexionar. Que les haya dado nuevas perspectivas sobre el significado de la frase, The Method de Mir Khan es mi oportunidad. Y yo soy la oportunidad de Khan, y que se inspiren para aplicarla en sus propias vidas. Hemos hablado de lo que significa ser la oportunidad de alguien, y de cómo reconocerla. De la responsabilidad que implica y de la importancia de la honestidad, la empatía y la autenticidad. También hemos explorado cómo esta idea se manifiesta en diferentes contextos, desde el romántico hasta el familiar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de reflexión. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado algo valioso. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, o si simplemente quieren dejarme un saludo. No duden en dejar sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, y juntos seguiremos explorando temas fascinantes y profundos como este. La frase The Method de Mir Khan es mi oportunidad. Y yo soy la oportunidad de Khan, es mucho más que una simple frase romántica. Es una invitación a reflexionar sobre el poder de las relaciones humanas, sobre la importancia de la conexión emocional y sobre la responsabilidad que tenemos de fluir positivamente en la vida de los demás. Es un llamado a la acción, a ser la mejor versión de nosotros mismos y a buscar la oportunidad de crecer y de amar. Así que los invito a reflexionar sobre esta frase, a buscar la oportunidad en sus propias vidas y a ser la oportunidad para alguien más. El mundo necesita más personas que estén dispuestas a dar lo mejor de sí mismas, a apoyar a los demás y a construir un futuro lleno de esperanza y de amor. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.